Ah, listo. Y aquí, listos. Y yo acá. Y el celular acá. Está bien. Para que yo vaya viendo las preguntas. Bueno, listos. Entonces, 3, 2, 1. ¡Ay! Se cayó el celular. Perdón, Alex. Estás bien. Ok. Dice, ok. 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a Alma, Negocios y Salud, un podcast de... ya se me fue la hebra. Otra vez, venga. Es que, a ver cómo está esto. Ok, sí. 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a Alma, Negocios y Salud, un podcast de Academia Chikun. Es nuestro primer podcast y el día de hoy vamos a estar con un invitado muy especial. Vamos a hablar de temas de salud, belleza, inversiones y mucho más. El día de hoy estamos con Alejandro Granja. Es un buen amigo, un gran empresario aquí en Mérida y en varias partes del mundo. Le doy la bienvenida, te agradezco mucho la oportunidad, Alex. Espero que podamos tener una charla muy amena porque hoy vamos a hablar temas energéticos y eso me encanta porque tú eres uno de los personajes que tienen mucho que aportar desde el precepto y desde el concepto de la energía y de la meditación, del trabajo interior. Te doy la bienvenida, Alex. Muchas gracias por Muchas gracias, mi querido Eric. Saludo a toda tu comunidad, a todo tu auditorio. Y me pongo a sus órdenes. Mi nombre, como bien comentó Eric, soy Alejandro Granja y con el permiso de Eric les comento en redes sociales, estoy como el Netas-bajo. El Netas-bajo es como estoy en Instagram para que cualquier duda, pregunta, comentario, hate, lo que quieran de que vayan surgiendo durante este podcast me lo puedan escribir y yo siempre les contesto. Muy bien, Alex, platícanos un poquito quién es Alejandro Granja desde la perspectiva energética. Me gusta que me digan Alex. En el camino del Kundalini mi nombre es Amat Gor. En el camino de la tradición del fuego de los Wirares soy Tziakame, que quiere decir renacido. Y esto lo platico porque como ser humano me considero un estudiante. Y cuando te hablo de los nombres que me han dado es porque lo que yo te quiero compartir es energéticamente soy una persona que está en una búsqueda, que está en una constante búsqueda de crecer, de estabilidad, de soltar apegos, de realización, de mi propósito. Entonces, me gusta que me digan Alex. Soy un esposo de una mujer que amo y escojo todos los días estar con ella, que se llama Tatiana. Corte un poquito para aquí. Soy papá de una niña que se llama Giovanna, que tiene 8 años y es un ser, un gran maestro para mí, amoroso. Tengo un hijo, un niño que se llama Alex, por voluntad de su mamá y de su hermana, y no me molestó. Alex tiene 1 año y medio y también es un gran maestro porque tiene un carácter aún a esa edad muy marcado y iba a ser una experiencia muy interesante el tener la oportunidad de ser su papá. Claro. Soy un emprendedor, soy un vendedor, soy ahora sí que un armador de negocios y yo pudiese decir disruptivos, porque trabajo con giros y trabajo dentro de ramos que, como la inmobiliaria, como lo que es bienes raíces, como lo que son las ventas, pero he logrado combinar ese trabajo energético, ese trabajo socioemocional, ese trabajo espiritual para poderlo escalar. Y el día de hoy por eso me considero un empresario holístico, porque creo que esa humanización de todos nuestros procesos es necesaria y creo que todos somos seres humanos que necesitamos trabajarnos para poder servir. Y ahí es donde creo que la parte emocional
o la parte espiritual, claro, o la parte energética de la que hablas, sirve para complementar ambos universos. Claro, definitivamente. Yo conozco a Alex porque, bueno, la vida, yo un día pedí conocerlo y la vida me mandó a conocerlo. Ok. Justamente unos días antes de que yo lo conociera, yo había solicitado poder juntarme con él, y a la persona que le había yo solicitado esa situación me dijo, uy, no, es muy difícil porque Alex siempre está muy ocupado. Y por azares del destino yo llegué a un campamento que organizó la empresa que tiene Alex, que es Grupo Colorines, y a la primera persona que llegué y vi en el campamento fue Alex. Y desde en el camino, ¿no? Así es, y desde entonces creo que hemos hecho gran química, una gran amistad. Yo considero que eres un gran ser humano. Muchas gracias. Una energía muy pura, que eso para mí es muy valioso, porque es muy difícil encontrar personas que tengan energía pura. Hay muchas energías, pero creo que las que para mi criterio valen mucho más son aquellas que son puras. No es que demerite las otras, simplemente que tengo una preferencia sobre de esas energías puras. Y ahora viene una pregunta muy importante, Alex. ¿Guía espiritual o gurú? Estudiante. Estudiante. Yo creo que somos un canal para las demás personas, lo cual nos puede permitir que muchas personas nos juzguen o describan como un gurú, como un maestro, como un guía espiritual, pero desde lo personal me considero un estudiante. Yo creo que ser un estudiante me permite poder para otros ser un maestro, pero Claro. en el momento que para mí yo sea un maestro, quiere decir que ya no voy a necesitar seguir aprendiendo, y es mucha responsabilidad creer que ya aprendí todo lo que tenía que aprender, porque voy a empezar otros procesos que me tocó vivir en una temprana edad por ser chavo, no pendejo, por ser chavo. Por ser chavo, sí. Y que no los quiero repetir ahorita porque ya no voy a ser chavo, entonces me convertiría en pendejo. Así es, exactamente. Y yo creo que al final del día todos fuimos chavos y todos tuvimos experiencias diferentes que nos han llevado al camino del conocimiento, ¿no? La pregunta aquí sería, ese camino del conocimiento, ¿cómo lo vive día a día Alex? ¿Qué es el camino del conocimiento? Porque al igual que tú, yo me considero que soy un estudiante, soy el eterno estudiante. Y aunque puedo tener niveles y grados y lo que sea, yo siempre he considerado que aquella persona, y coincido contigo totalmente, que deja de estudiar y deja de aprender, dejó de vivir, dejó de tener una razón para seguir creciendo, para seguir reinventándose. Mira, puntual en la pregunta, yo creo que el objetivo día a día para poderlo recordar, para poderlo vivir, es querer sentir. Claro. Te lo voy a desmenuzar un poco. Todo el tema de las adicciones, del cual puedo platicarles mucho. Si alguien necesita conversar un tema de adicciones, si alguien se identifica con el tema de adicciones, escríbanme. Ofrezco el poder compartir más que otra cosa lo que a mí me ha tocado vivir. Pero creo que todo el tema de adicciones es un tema de fuga a no querer sentir, Claro. a no querer hacernos responsables. Adictos a alguna sustancia, adictos a alguna relación tóxica, adictos al drama, es querernos furgar. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos es estar conscientes que todo en esta vida es lo que sentimos, porque eso va creando un discurso. Y recordarlo y hacerlo presente, que todos los días venimos para sentir. ¿Qué sentí en el día? Sentí alegría, sentí coraje, sentí ira, sentí emoción, sentí entusiasmo, sentí cansancio. ¿Por qué lo sentí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo administrarlo? ¿Cómo puedo cambiar el discurso? No es normal encabronarse más de 3 veces al día. 2. ¿Quiénes se molestan? Analízalo. Los que quieren controlar algo, los que quieren salir con su voluntad, los que acumulan ira. Creo que a todos nos ha tocado vivir esto en alguna etapa y por eso lo pongo como ejemplo. Entonces es
lo quiero seguir sintiendo, qué tengo que hacer para sentirlo diferente, y eso es, regresando un poco a la pregunta, lo que yo recomiendo todos los días para recordarnos que venimos a sentir y que podemos construir a través de recordarlo todo el tiempo, qué queremos sentir, esa relación. No sé si contesté la pregunta. Sí, está bien. Creo que coincido con lo que estás diciendo, que al final del día, ayer justamente estaba yo dando una clase de meditación y que tiene que ver con cuestiones de la medicina china, y uno de los énfasis que hacemos y que conocemos dentro de la medicina china y de la medicina ayurvédica es esa relación que tenemos directamente con las emociones. O sea, las emociones no son malas. El problema es cuánto nos mantenemos en una emoción. Si nos quedamos estacionados en esa emoción, ¿cuál va a ser el resultado, no? Y justamente yo le decía a los alumnos que la medicina china tiene muy claro los 5 elementos de la medicina china, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, y que cada uno va teniendo ciertos ciclos donde crean, donde dominan, donde sobredominan y donde se destruyen también, ¿no? Donde hay una contradominancia también. Entonces, el tema aquí de las emociones no es que te enojes. El problema es que te quedes enojado 50 años por el mismo tema, ¿no? Ese es quizá el principal problema. Y cómo lo aceptamos, cómo nos responsabilizamos de estas emociones, ¿no? Y creo que esto nos lleva también a recapacitar cómo puedo modificar esta parte, ¿no? Y ahí es donde entra mi siguiente pregunta, porque una de las cosas que me enamoró de ti, ¿sí?, es el arte de meditar, ¿no? Creo que tuviste la oportunidad de conocer la meditación, viajar, aprender, y me gustaría que nos compartieras tu perspectiva desde la meditación. ¿Cuál es para ti, para Alejandro, para la persona, para el individuo, el verdadero objetivo que tiene la meditación? Soltar. Yo creo que te agradezco y para los que no conocen a Eric tanto, acérquense, es un gran maestro. Yo creo que esta parte, voy a regresar primero a la pregunta, yo creo que esta parte de la meditación, he tenido una relación muy distinta a lo largo de mi vida con la meditación. En mis inicios empecé en un grupo de señores adultos, eran americanos, pero practicaban un tipo de meditación budista. Uh-huh. Y llego por primera vez en mi vida con una esposa embarazada a sentarme a meditar ahí. Y el Señor decía que puedes llevar 30 años meditando, puedes llevar un día, y siempre va a ser una experiencia diferente. Va a estar muy enfocado al presente. Puedes meditar todos los días y eso no va a hacer que un problema te haga meditar mejor o peor en 20 años, ¿no? Él decía que el éxito de la meditación es, y va conectado a lo que dices de las emociones, estás sentado en silencio, enfocado en tu respiración, y te viene a tu mente una idea. Va a llover y no cerré la ventana de mi coche. Si estás meditando, lo que tienes que trabajar es soltar y regresar a tu eje. Y luego viene se me va a olvidar mandarle un mensajito por WhatsApp al ingeniero que quedé de mandarle este pendiente. Lo sueltas y regresas. Y la mente va a seguir mandando pensamientos. Y lo que uno trabaja en la meditación es soltar y regresar. Soltar y regresar. Seguramente a todos les ha pasado que leyendo un libro te vas y avanzas varias páginas y tienes que regresar. La meditación es regresar. ¿Cuántas páginas leíste antes de regresar al punto donde estabas consciente del libro? Cuando tú haces esta práctica y este ejercicio, lo que hace es que te sirve para poderte hacer consciente en tu día a día de esas emociones.
Así es. De cuánto tiempo me voy a quedar en una emoción para poderla soltar y regresar. O yo soy una persona que hace ejercicio 4 veces a la semana, lo llevo haciendo 3 meses, ya logré crear el hábito y me voy de viaje con la familia de mi esposa. ¿Cuánto tiempo cuando regreso del viaje, que en el viaje no hice ejercicio, tardo en regresar a mi rutina? Tardo en regresar a mis procesos. Lo suelto, ya no vivo de viaje, vivo en mi rutina. Lo suelto y regreso. Meditar es esa capacidad que tenemos de poder no engancharnos, de soltar rápido y regresar, de soltar rápido y regresar. Okay. Y es lo que yo creo que me ha traído la meditación. También cuando te hablo de etapas, hubo una etapa en la que meditaba mucho al día. Pero era una fuga. Claro, sí. Convertí esa herramienta sana en una herramienta De para evasión. poder parar mi mente de todo el estrés, lo cual es bueno, pero se va convirtiendo en una fuga. Hay que sentir las emociones. Quiero parar, medito y regreso. Pero siempre el poder tener esa relación con el cerebro, con el corazón, con nuestras ideas, con la mente, de poder soltar y regresar, es en función de la construcción de ese diálogo, de ese discurso. Porque si no, no salimos de la inmediatez. Y creo que la herramienta que más me ha servido para salir de la inmediatez, ahorita describo inmediatez, y poderme enfocar en ser creativo y producir, es meditar. La inmediatez es lo que hoy me urge, que no me deja hacer más. Deudas, problemas, flujos, angustia, discusiones con la pareja, algún tema de salud. Entonces, absorbe toda tu energía y no encontramos la visión para lo que sigue. Y a veces, desgraciadamente, porque la vida no espera, por más que estés encabronado, tienes que seguir produciendo. Así es. Por más que estés enojado, deprimido, tienes que seguir siendo papá, tienes que seguir siendo mamá. No tienen relación, no es, tienes un permiso por esto. Hay roles que no dejas de tenerlos. Así es. Y meditar te hace tener esa capacidad de salir de un momento para entrar a otro o estar en 3 momentos a la vez. Por ahí lo veo. Claro, sí, al final del día no puedes omitir lo que es seguro, ¿no? No puedes decirle a tu hijo, ay, es que hoy estoy meditando, ¿no? O sea, si necesita la atención, necesita seguir y darle la atención. Hay que seguir, uno se puede relajar y toma nuevas medidas y sale a poderse volver productivo. Entonces tú podrías decir que la meditación para el público en general, para cualquier ser humano, podría ser una muy buena herramienta de crecimiento. Es y tiene que ser. Yo creo que hoy, en el 2025, con tanta tecnología y en un mundo que va tan deprisa, necesitas meditar, necesitas ser consciente de tus alimentos, necesitas ir a terapia, necesitas para que te lleven mentores y son parte ya de la canasta básica. Claro. Sí, es una canasta básica que el día de hoy la tienes que tener. Y no decir, no, es que para mí la terapia son tonterías. Mis amigos. Ajá. O los jueves. Sí. No, esos son terapias de acompañamiento y terapias recreativas. Son necesarias. Pero necesitamos crear y buscar esos espacios para poder tener una mejor relación con nuestra mente y poder dar más amor, para poder proteger a los que queremos de nosotros mismos y para poder ser más creativos, productivos, /abundantes. Así es, y ahorita acabas de decir algo, protegerlos de nosotros mismos, porque a veces nosotros nos podemos convertir en el malo de la película, ¿no? Y por nuestros miedos. Exactamente. O sea, tengo miedo de que algo le pase a mi hija, lo disfrazo de amor y la limito a crecer. Así es. Y es algo que nos pasa todos los días a los que somos papás. Así es, efectivamente. Sí,
En este punto creo que coincido mucho y que es una respuesta muy acertada, el reconocernos como que necesitamos realmente dentro de la canasta básica personal, el que podamos tener terapia, el que podamos hacer meditación, el que podamos invertir. No necesariamente tiene que ser dinero. Tiempo. Es más valioso. Sí. Y si le metes dinero, también lo vas a recuperar. Sí, por supuesto, se fructifica y se multiplica, ¿no? Al final del día. Y aquí viene una pregunta muy interesante, Alex. ¿La meditación es energía? ¿O cómo percibimos la energía desde una perspectiva del inversor? Porque tenemos que recordar que antes que personas que requieren algo, somos individuos que requieren todo. La energía como inversión, ¿existe? Yo creo que la unidad sería el tiempo. Ok. Porque para que haya una energía, pero las energías las debemos de poder medir. Uh-huh. O sea, la energía es un tipo de cambio, la energía puede ser dinero, la energía puede ser potencia, puede ser resistencia. Entonces yo creo que en el tema de la meditación es cuánto tiempo le dedicas. Y creo que también, más que un conductor, uh-huh, sería no sé mucho de mecánica, pero un conversor, ¿qué sería o sea, estoy pensando en algo que conduce y amolda. Okay. O sea, si tú pones agua en una manguera, la puedes llevar de un lugar a otro y en una forma. Claro. Entonces, yo creo que la meditación puede ser ese molde y conductor. Es un conductor. De esa energía, dependiendo cuánto tiempo le estés dando, y que va a generar y transformar la energía, que está muy complicada la pregunta, pero yo creo que definitivamente transforma o hace cambiar las emociones, y eso tiene que ser descrito y definido como energía. Ok, ¿cuál debería de ser entonces la conciencia que deba de tener un inversor que quiere tener crecimiento potencial, no solamente a nivel laboral o empresarial, sino a nivel individual, como individuo personal? ¿Tú qué es lo que les recomendarías, no? Cuando uno empieza a desarrollar el hábito de la meditación, yo me gusta pensar. Hay ciertos procesos, te voy a hablar como empresario, dentro de las compañías, que muchas veces traen un consultor de fuera, uh-huh, para poder ver la película completa, para no tener tanto juicio y para poder hacer los ajustes. Lo veo de esta forma, no me sé todo el antecedente, pero que a lo mejor es mejor no saberlo, y puedo hacer estos ajustes. Cuando uno medita, con el tiempo le va dando a uno mismo el meditar, la visión de poder tener la película más clara y completa, okay, de lo que estamos viviendo. Y creo que esto nos permite poder hacer cambios. Entonces, esa capacidad que tiene el inversor para transformar la energía es porque por medio de la meditación vas a poder recibir información de otra forma para cambiar un punto de vista, que yo creo que al final del día es el objetivo de cualquier terapia. Cambiar ese punto de vista o esa relación con algo, con alguien. Uh-huh. Y allí es donde entra este inversor. Ok. No sé si te respondí. Sí, creo que sí tiene lógica el cómo podemos canalizar al final del día esta inversión, porque estamos invirtiendo además un bien que no es renovable, que justamente es el tiempo.
Y regularmente no paramos, no hacemos pausas. La vida está yendo a una velocidad cada vez más rápida. La vida está yendo en un proceso. Sales de la oficina, agarras el celular, llegas a tu casa, te bajas del coche, te sientes a comer con tu familia, te sientas con tus hijos, vuelves a agarrar el celular. O sea, no hay esos altos como para poderse salir muchas veces de las dinámicas de lo que hoy representa estar vivo, ¿no? Entonces, cuando uno hace estos horarios o estas inversiones de tiempo, uno puede parar para entrar en una energía y un contexto diferente y poder cambiar para bien o de manera consciente esas relaciones y no estar en un piloto automático. Sí, creo que al final del día cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente del mundo, pero al final del día seguimos avanzando. Yo hace unos días platicaba con los alumnos justamente esa parte de que a veces nos dicen o nos pregunta a alguien o le preguntamos a alguien, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y habrá quien te diga, nada. Pero el hecho de que no estés haciendo nada no quiere decir que no estás haciendo algo. En realidad, el no hacer nada es hacer algo, porque estás tomando un tiempo de descanso o paraste el ritmo que estabas trayendo y estás haciendo eso. Es muy difícil. Sí. De hecho, hoy es muy difícil. Yo llevo ya algunos meses no llevando mi celular en el asiento del coche. Ok. O sea, me ha servido poner el celular en la cajuela atrás para poder estar solo manejando. Claro. Y aún ahí me doy cuenta que cuando hay tráfico siento que estoy perdiendo la oportunidad de poder hacer algo. Uh-huh. Pero allí es donde entra esa relación con tiempo y espacio. No, y sobre todo la conciencia, ¿no? De saber que ya estás haciendo algo, estás manejando y tienen que estar tus sentidos en lo que estás realizando en ese momento, ¿no? Y disfrutarlo. Así es. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque, o sea, estando, más que la palabra disfrutar. Sí, claro. Ser un gozo, estar. Estar presente en cuerpo, alma e intelecto, ¿no? Sí. Sí, porque también platicábamos eso en la clase, que le decía muchas veces, pues el cuerpo está aquí, pero la chiva ya se fue al monte, ¿no? Y el tema no es que se vaya, el problema es que la dejes allá arriba y tienes que jalarla para que regrese nuevamente a estar aquí donde tiene que estar con el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo y mente y espíritu y energía vienen todas en conjunto, no son por separado, ¿no? Aunque de repente la chiva se vaya al monte, ¿no? Y aquí es donde viene un tema interesante que quiero preguntarte. La existencia y la respiración. ¿Cuál es su vínculo para ti desde tu perspectiva? Pues mira, yo creo que la respiración es lo que mantiene vivo al cuerpo humano y está vinculado a la existencia. O sea, es el puente entre estos dos planos, ¿no? Entre el plano físico y el plano emocional. Ok. Porque definitivamente la respiración afecta o influye en ambos planos. Y creo que es una manifestación en donde todos estamos conectados a la misma vena. Uh-huh. Y en donde si te lo llevas a un plano más amplio, lo que exhalamos lo respira un árbol y lo que inhala... Sí, entra en un ciclo de reciclaje, ¿no? Sí, o sea, yo inhalo oxígeno y exhalo lo que el árbol respira y el árbol inhala dióxido y exhala oxígeno. Entonces, es en el plano existencial, es el vínculo que también nos limita a estar acá o estar en el agua o estar por lo que dicen, en otro planeta, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, definitivamente yo creo que es el vehículo de conexión entre los dos planos, como también el combustible que nos mantiene presentes. Todos los temas de adicciones, Eric, que va conectado, yo creo que esta parte emocional, espiritual de la existencia, todos los temas de adicciones sí o sí tienen que ver con un tema
de hiperventilación, Okay. que va relacionado a las emociones. Todos los que somos adictos es porque en algún momento no supimos administrar una emoción y se desbordó. La gente que tiene adicciones es una persona que tiene que tratar sus emociones. Y la gente que no trabaja sus emociones porque sigue en consumo, Claro. es porque tiene una relación directa entre una sustancia que lo hiperventila o que lo hace sentir diferente cuando respira. Es como un método de atracción, un imán que te atrae. Cuando una persona juega, fuma, inhala, sexo, comida, vigorexia, es un tema de oxígeno. Claro. Para sentir el efecto, para sentir la emoción. Todo es un tema de respiración para la fuga o para exponenciar esa emoción. Cuando un niño, bebé, una niña llora, ¿qué es lo primero que se desfasa? No puede hablar. A ver, Claro. la respiración. La respiración, sí. No sabe ni cómo explicártelo, no puede hablar porque está en un llanto amargo. Está desfasada la respiración. Entonces, definitivamente ahí yo creo que está ese puente entre lo emocional y lo físico y esa conexión con la existencia, porque puedes dejar de comer 9 días. ¿Has Hasta hecho 40, ayunos? sí, hasta 40 Puedes dejar de tomar agua. una 3, semana, 4 días. ¿no? Una semana. Pero no puedes dejar de respirar. Más de 2 minutos, 3 minutos. Si quieres buscar el récord de Guinness y aumentale 30 segundos, Sí, estás sí, muerto. Sí. No, como para no, porque luego dicen 2 minutos, sí, el récord Sí, de apnea sí, es de sí, tantos. Bueno, sí. del récord de apnea que te diga Google, aumentale 30 segundos, no puedes más. Así es. Y ahí es donde efectivamente. entra el tema de el valor existencial de la respiración, y que en el trabajo de la meditación tenemos que trabajar la respiración consciente para la administración de esas emociones. Muy bien, entonces eso me lleva a la siguiente pregunta o al siguiente tema que creo que viene muy ad hoc, es mis demonios como método de purificación. Tus maestros. Sí, los demonios que cada quien carga y los interprete como maestros o como demonios, llamémosle como esa fuerza interna que a veces tenemos que controlar, y que la meditación y la respiración obviamente al final sirven como moneda de cambio para poder llevarlos a mantenerlos en un estado más equilibrados, ¿no? Yo creo que a través de la respiración y de la meditación podemos, en vez de fugarnos de esa sensación o emoción, vivirla. Ajá. Para que no tengamos, para desarrollar la capacidad de asimilarla y que deje de ser un demonio. Okay. Es un demonio cuando no tengo la capacidad de asimilarla. Es un demonio cuando gobierna mi pensamiento compulsivo. Es un demonio cuando no me permite ver más allá. Pero cuando a través de terapia, respiración, meditación, uno logra asimilar esa emoción consciente para cambiar la relación, cambia esa relación con el demonio. Okay. Definitivamente por algo te visita y definitivamente influye en ese diálogo del que estamos hablando, pero lo hemos convertido en un demonio por no querer sentarnos a conversar con él.
cada cultura tiene una visión diferente de los demonios, ¿no? Sin embargo, los demonios no necesariamente tienen por qué ser situaciones malas, ¿no? Sino más bien, como dijiste hace un momento, se convierten en maestros. Enseñanzas. De procesos de crecimiento, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos tenido demonios. Al principio de esta charla platicábamos de el demonio de ser joven, ¿no? De ser adolescente, de querer vivir demasiado a prisa, o de que tuviste que vivir lo que tenías que vivir. Al final del día, como yo lo he interpretado a lo largo de mi vida, es que no había forma en que te escaparas de vivir esa situación. Era el único camino que había y por ahí transitaste y aprendiste a través de estos demonios, llamémosle de esa manera. Pero al final del día, pues sí se convierten en experiencias de vida, ¿no? Experiencias que nos permiten un crecimiento y un enraizamiento para tener, valga la redundancia, raíces fuertes y que no permitan que nos caigamos, ¿no? Mira, hay un tema muy interesante ahí. No dejan de enseñarnos. No, por supuesto que no. O sea, yo esos demonios de joven de los que estás hablando, hace poco en una terapia, estaba convencido que emocionalmente, de hecho estoy convencido que emocionalmente, desde un punto de vista sentimental, no me hacía estar triste. Y la terapeuta me dijo, vamos a recapitularlo, visualiza toda la película. Y efectivamente, ya no había un sentimiento de tristeza o de nostalgia, pero sí me di cuenta que seguía yo ¿apegado? No, encabronado de no haber hecho cambios tan rápido. Claro. Ya no era un tema de nostalgia, sino por qué tardé tanto en hacer los cambios. Y eso me hacía sentirme molesto hoy, que al ser ya más grande, siento que perdí tiempo. Claro. Entonces, cambió mi relación de nostalgia o tristeza a coraje. Y ahí se escondió el coraje. Y el día de hoy, esta mente muchas veces me sigue diciendo, casi, te la debo, ¿no? O sea, a ti te la deben, porque allá perdiste mucho tiempo, pero nadie me debe nada. Pero eso me encabrona. Y eso me permite sentir o creer que me la deben. Y me sigue enseñando algo porque no me debe nada. Y en el momento en esa terapia que me di cuenta que seguía sintiendo coraje, decidí ya no sentir coraje, decidí entender que no me deben tiempo. Y estoy seguro, y por eso lo digo, para repetírmelo, porque no creas que ya, ¿no? O sea, para repetírmelo, porque si no, no estoy queriendo disfrutar al 100 lo que viene, pensando que me la deben. Y ese demonio, claro, ahí sigue enseñándome. Y ya no lo quiero llevar a la película que sigue. No, eso ya se quedó ahí. Va a tener otro papel. Claro. Tengo que entender que va a tener otro papel, porque son míos, soy yo. Al final del día. A lo mejor si le quieres llamar otro demonio, pero viene en el paquete. O sea, no estás sentado en el asiento al lado, estás sentado en tus hombros. Y nada más es entender cómo está hoy trabajando. No sé si te complementa un poco esto. Sí, me complementa. De hecho, me deja ampliando el pensamiento, donde me hace visualizar que los demonios al final del día, dentro de la literatura o dentro de las creencias, pues eran ángeles, ¿no? Que se convirtieron en demonios, ¿no? Pero nunca dejaron de ser ángeles. Simplemente se cambió la denominación en la que se les interpretaba de una manera u otra, ¿no? Y esto me hace pensar que al final del día, bueno, tú hiciste una inversión en ese demonio y que pues te sigue redituando algo, ¿no?
una parte es el crecimiento, donde tú dices, yo ya no juego el juego que están jugando estos demonios, ¿no? O si vamos a jugar de otra manera. Ayer justamente ponía yo en el grupo, no sé si leíste No hice ejercicio ayer. Bueno, ahí te recomiendo que leas lo que puse ayer. No, sí hice, pero no lo leí, perdón. Al final decía que el crecimiento tenía que ver con que lograras mantener tu libertad y aprender a jugar canicas con tus demonios. Dejar de verlos como una... O sea, dirían en mi tierra, subirlos a tu hamaca. Exactamente, no los veas como un peligro, sino como una herramienta que puede ser útil en cualquier momento, ¿no? Eric y yo estamos en un grupo donde todos los días subimos nuestra activación física y la gente puede compartir alguna emoción, cita o artículo o algo que le haya servido. Y esto es del libro de Eric. Y siempre lo comparte ahí. Los pongo un poco en contexto. Ayer me tocó conversar con Lorena Coyle y ella habla de las personalidades del ego. Ella habla desde 3 planos de ella y uno de esos planos la conversación fue que uno de estos planos no sabe ser humilde. Así es. Entonces pudiese ser uno de esos demonios, pero que trabaja para ella, porque cuando necesita ser humilde no trabaja con esa personalidad, trabaja con la personalidad que necesita ser humilde o que es humilde. Entonces, al final del día son explicaciones y planos de lo que tú dices. Jugar canica con ellos es entenderlos para que sirvan a un bien superior. Exactamente. Y ahorita que mencionaste eso que dices del libro, ese concepto del libro nació no porque... ¿Cómo llamarlo? A ver, déjame encontrar la palabra exacta. El libro se llama... ¿Te acuerdas cómo se llama? Sacado del libro de La vida es hoy. Fue un concepto que yo entendí. Lo que no se me olvida es que dice autor yo mero. Y tiene una lógica, tiene un porqué. ¿No lo has publicado? No lo he publicado. Por eso no me acuerdo. Por eso, pero te voy a decir por qué dice yo mero. ¿Sí? Porque la Ilíada, ¿quién la escribió? Homero. ¿Y quién la escribe día a día? Yo mero. ¿Y quién es yo mero? Pues eres tú. O sea, la finalidad de esas reflexiones es reflejarnos en ellas como nosotros mismos, no como un autor, ¿no? Obviamente hay autores que han dicho infinidad de cosas y algo que yo he aprendido dentro de la creatividad es que todo mundo ya aportó algo. O sea, tú vas a ser el autor del libro de Eric por la interpretación que le vas a dar a cada una de las ideas que este sujeto plasma. Así es, pero la idea es que te veas como... ¿Quién escribió el libro? Sí, por lo que te hace yo mero. Y lo que te hace volar. O sea, que el que lo está leyendo es el que lo escribió. ¿Cuándo publicas? Ya, Merito, estamos en eso. ¿Por qué te puse el énfasis de no lo sé porque no lo has publicado? Porque se tiene que materializar. Así es. Y así te es. estoy... me estás empujando a que lo logremos. A lo mejor me estoy justificando de no haberme acordado del nombre, pero también es para que te des cuenta que con figura y física va a ser más fácil que la gente se la acuerde. Sí. Ahora... Lo voy a estar esperando para disfrutar. Ya tendremos oportunidad de leer ese libro y que nos veamos como los autores de él, porque ese es el objetivo final. No quiero ser yo el que escriba esas experiencias, sino aquel que lee la experiencia o las letras o las frases y las reflexiones donde se vea a sí mismo reflejado como que él es el que está escribiendo su propia historia, ¿no? Qué interesante. Ok, no es una cuestión de ego, sino más bien una cuestión de liberación. Porque para mí sería más fácil decir, lo escribió Eric Contreras, pero jamás dice ahí Eric Contreras, dice yo mero. Porque yo mero soy yo, eres tú y somos todos. Y en la ¿no? dinámica así queda, porque copias y pegas el mensaje y cuando tú lo pegas es como si yo mero lo hubiera escrito. Exactamente. Sí. Esa es la dinámica, exactamente. Pero bueno, ya nos desviamos un poco del tema, tendremos tiempo para hablar de ese libro. Vamos a retomar y entonces ahora mi pregunta es, los chakras y los negocios. Tú que eres un gran empresario, un emprendedor,
y que tienes la disciplina y la dinámica y el conocimiento del trabajo de los chakras, me gustaría saber cuál es tu visión del uso de tus chakras como centro energético para lograr hacer tus negocios. Y eso lo busco, ¿por qué? Porque quiero que la gente aprenda que la energía y la meditación y el conocimiento antiguo no tiene por qué estar peleado con la realidad y con las inversiones y con la vida cotidiana, ¿no? Mira, hablando de negocios, me gustaría llevarlo a analogía a la educación de un niño. El proyecto educativo nacional es un proyecto educativo basado en un tronco común, en donde el niño va a aprender historia, matemáticas, lingüística, geografía, ciencias, y no nos dan un manual de nuestras emociones. Totalmente de acuerdo. ¿Se necesitan esas habilidades? Sí. Pero que esto es lo que nos puede hacer saber de negocios. Pero yo creo que hoy la alta dirección es poder administrar nuestras emociones y las de las demás personas. En una vida de negocios puedes tomar el curso, la teoría, leer las prácticas, alta dirección, finanzas, derecho, corporativo, pero si no hay la capacidad de tener mano izquierda y mano derecha, no va a haber una alta dirección. Si no hay la capacidad de poder administrar el ego de las demás personas para poder una organización lograr un objetivo, no hay alta dirección. Regreso a la educación de un niño. Si vemos los chakras, me vas a ayudar como elementos, como un poder. Cada uno es un punto energético que representa ese superpoder que le va a permitir desarrollar habilidades. Yo soy, primer chakra. Yo creo, de la creatividad, segundo chakra. El tercero, que es el amarillo, el plexo, sería el sol, el superpoder, ¿no? Yo valgo, ¿no? ¿O qué valor le darías? Pues si el primero es yo soy, yo creo, yo genero, yo valgo, yo doy valor, yo amo, yo expreso, que es creatividad igual a través de la palabra, de la ¿no? voz. Yo veo, y va más allá de la visión, sino de puedo ver lo que hay y lo que está ahí, y la conexión con lo divino. Claro. Entonces, si cada uno de estos nos representa un poder para desarrollar una habilidad y además le traemos un conocimiento, imagínate cómo estás educando a un niño. Claro. Le estás dando la capacidad de resolver conflictos. Le estás dando la capacidad de entender valores. Le estás dando el entendimiento de poder ver más allá de sus necesidades personales. Le estás dando la capacidad de trabajar en equipo. Le estás dando la capacidad de amar, de sentir. Al final, tanto la educación de un niño como los negocios que van a tener un éxito de trascendencia, yo creo que deben de darle al individuo dos pilares: seguridad y pertenencia. Si donde tú estás trabajando el día de hoy te sirve para trabajar esa seguridad contigo mismo, que es amor propio, vale.
Y si además perteneces a un grupo, te lo exponencia. Ok. Si nosotros nos hacemos conscientes de estos chakras en nuestra vida diaria, yo creo que va a hacernos generar mejores relaciones. No solo sentimentales, sino también laborales, pero energéticas. Estamos hablando de dinero. Claro. Entonces yo ese lado sería en donde estoy convencido que ir a terapia, estoy convencido que trabajar mi lado socioemocional, estoy convencido que entender por qué tengo que alinear mis chakras me hace ser un mejor empresario. No solo productivo, sino también humano. Entonces allá es donde yo les hago esta reflexión, porque muchas veces es difícil verlo para nosotros y es más fácil verlo para nuestros hijos. Claro. Entonces esta analogía que yo te hago de darle esas herramientas a un niño para poder desarrollar habilidades, además de un tronco común, es algo que te va a hacer sentir, pensar, ¿por qué no también hacerlo en tu lado empresarial? Claro. Sí, al final del día pues no podemos desligarnos de estos ejes energéticos, porque al final del día son fuentes de donde sacamos la energía inconscientemente, porque muchas veces las personas no son conscientes de ellos, pero aquellos que sí se dan a la tarea de estar concientizando estas fuentes energéticas, ¿consideras que deberían de enfocar más su visión para aprovechar más su beneficio? Creo hoy definitivamente que el éxito de los negocios está en habiendo tantas herramientas de tecnología y de la inteligencia artificial que tienen que tender a esa parte de la sensibilidad. Perfecto. Muy Sí. bien, Alex. Bueno, penúltima pregunta. Presente, pasado y futuro como herramienta energética para la transformación del empresario, del emprendedor y de cualquier persona. ¿Para qué consumes el pasado? Empieza a recordar futuro. Uh-huh. ¿Cómo recordar futuro si no ha pasado, Alex? Tráelo. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Para que al traerlo, al recordarte ese futuro que quieres, hagas cambios en el ahora, en el presente. En el presente. Entonces yo te diría que deja de consumir pasado, empieza a recordar futuro y no hay nada más que hacerte presente. Muchas gracias. El hábito de hacer para el alma. ¿Cuál sería tu visión de ese hábito de hacer para tu alma? Para aquellos que no saben cómo llegar a su alma, cómo trabajar su energía. Servir, pero más que servir, yo quiero que te hagas, si algo quiero que te lleves de tarea o te quiero inquietar, es conecta con tu propósito. Conecta con tu propósito. Yo creo que mucho de mi propósito es inspirar a que la gente se conecte con su propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y ese va a ser el mejor hábito para el alma, estar buscando el servicio para cumplir, para completar, para lograr ir en ese rumbo de tu propósito. Muy bien, pues creo que esta primera sesión, porque no va a ser la última, eso te lo aseguro. Encantado. Si la vida nos permite, vamos a poder hacer muchas más. Me quedo yo satisfecho con todo el proceso que vivimos en este momento. Me hace recalcar la importancia del trabajo energético, mental, espiritual, pero sobre todo encaminado hacia el crecimiento, no solamente en la inversión económica, sino en la inversión de vida, ¿no? Yo te quiero agradecer, Alex, y a todos ustedes que nos estuvieron viendo durante este tiempo,
Y me gustaría invitarte a lo mejor en unos 3 meses a que repitamos la dosis. Si están de acuerdo, dejen sus preguntas, sus mensajes. Les voy a dejar el contacto de Alex para que puedan conectar con él si quieren hacerle alguna pregunta directamente. Y pues no me queda más que agradecerte, Alex. Mi querido, éxito en este emprendimiento. No tengo duda que te va a ir bien. Tu intención es compartir. Muchas y estoy gracias. para servirles. Muchas gracias. Les agradecemos el que hayan estado este día y nos vemos en la próxima podcast, en la próxima cápsula. Hasta pronto. Vamos. Gracias, Alex. Amigo. Me los mandas. Sí. Ay. Oye, Luis ya no está aquí entonces. No. Creo que ya está. Oye, ¿dónde quedó el imán? Se cayó para adentro, yo creo. Si esta sala la puedes usar. Quedó bien acá. Ahí está, mi querido. Muchas gracias, Ya va a Alex. venir puede empezar a subir acá. 12:19, caramba. Sí.